de la salud crónica, no es aguda. O sea, cuando ustedes digan, señor, usted tiene diabetes mellitus, le estás diciendo, tienes diabetes mellitus de por vida. Y si mañana pasado ya la glucosa se le pone en 80, 90, ¿ya no es diabético? ¿Sí? Un paciente que llegó a mi consultorio hace años me dice, cuando le realizaba la historia, digo, ¿qué enfermedades sufres? Soy alcohólico hace 35 años, pero no bebo hace 35 años. Y ayudo a la gente a dejar el alcohol. Él se reconocía alcohólico. Los alcohólicos hacen una promesa todos los días. Hoy día no beberé. Esa es la promesa del alcohólico. Mañana hacen la misma promesa. Pero se reconocen, porque saben que en cualquier momento pueden caer. ¿No? Entonces, cuando usted es diabético, se es de por vida. Nunca se deja de ser diabético. Entonces, no digan ya no es diabético si no están seguros. La base del tratamiento de la diabetes en cualquiera de las variedades o causas del estado de hiperglicemia es la dieta. Cualquier tipo, variedad o alteración que lleve la diabetes genera un estado de hiperglicemia, ¿no? Cualquier tipo de lipodistrofia asociada a diabetes, acromegalia asociada a diabetes, corticoides asociados a diabetes, genera un estado de hiperglicemia. Y es la característica. Y esa hiperglicemia se vuelve dañina. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente a vivir en normoglicemia. Si el tabaco me hace daño, mi médico debe tratar de quitarme el tabaco, ayudarme a dejar el tabaco, porque fumar me daña. Entonces, estaría bien cuando un paciente o cuando tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelita, tu hermano que es diabético y es su cumpleaños y le digas una vez al año no hace daño, cómete tu chocolate, cómete tu torta con azúcar, tu gaseosa, una vez al año no hace daño. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Tu mamá es diabética y le dices, y día de cumpleaños te dice, hija, quiero comerme una tortita de chocolate y una Coca-Cola, una vez al año, 12 años, cómpramela. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Ella tiene diabetes. Pero una vez al año no hace daño. ¿Ustedes qué dicen? Está bien que yo teniendo esposa le tire un piropo a mi vecina que está súper hermosa, le diga, adiós, amorcito lindo, precioso, hermoso. ¿Está bien o no? No la toqué. ¿Está bien o está mal? ¿Ah? ¿Está bien o está mal? Y tu mujer que le diga al vecino, adiós, churro. ¿Te gustaría? Ahí sí te duele. Que le diga adiós, papacito. A ver cómo reacciona. Se te va el chiste. Entonces, entendamos ese concepto, porque a veces nosotros le hacemos daño. No, señora, cómase su dulce, una vez al año no hace daño. Nosotros le estamos propiciando. Y se supone que nosotros protegemos su salud. Mi papá era diabético y le celebramos un día el cumpleaños en la casa de uno de mis hermanos. Yo llego y veo ahí una torta gaseosa, no sé qué más. Le digo, ¿y eso para quién es? Eso mi papá me ha pedido. Digo, él no puede comer esto, pero es su cumpleaños. Una vez al año no hace daño. Me senté y me lo comí. Digo, mi papá se molestó, bien amargo. ¿Se molestó?
No sé, Leo. Yo creo que no te he hecho daño. O si te molestas es cosa tuya. Pero yo, mi conciencia, sí que actuó bien. Después se le pasó y entendió. Entonces entendamos eso, porque a veces nosotros, los médicos, decimos cosas que no debemos decir. No, señor, eso no puede, pues. ¿Para qué meterse en problemas? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué le estén cortando la pierna? ¿Para qué se esté quedando ciego? Diabetes es una de las enfermedades que más minusvalía genera. ¿Y saben lo que genera? ¿Qué significa que genere minusvalía? Que genera un gasto terrible. Pónganse que a alguien le cortan una pierna. ¿Ustedes creen que le van al trabajo? ¿Y de qué va a vivir? ¿De qué vive su familia? Entonces, si vemos a la diabetes solamente como un poco de glucosa alta y no vemos todo el contexto social, toda la complicación que genera, todo el desequilibrio económico que genera, pues no, vamos a pensar que es una enfermedad muy simple. Es la tercera causa de muerte en el mundo. Primero es hipertensión y la mitad de los diabéticos son hipertensos. Esa fue la tesis de Franco Mío. Y es la enfermedad que más costo genera. Diabetes cuesta por persona 3 veces más lo que se gasta en uno diabético. O sea, para el sector salud es carísima. ¿Y ustedes saben lo que significa que no alcance el presupuesto? ¿Se ponen a pensar alguna vez lo que significa que no alcance el presupuesto? Yo le invertí este año 10.000 millones de soles para diabetes, por decir que es un montón de plata, que no se invierte acá en Perú. Yo le invierto y eso me alcanza para 300.000 personas, por decir. Pónganse que el otro año se invierte lo mismo y ya no son la población que acá era de 1 millón de diabéticos, acá pasa a ser con el mismo presupuesto pero ahora ya los diabéticos son 1.200.000. Entonces, acá va a bajar por lo menos a 280.000. 20.000 se van a quedar sin presupuesto. Eso significa. ¿Y no te gustaría que sea tu papá, tu mamá, que no haya presupuesto para operarte un ojo que te lo estás perdiendo, que no haya presupuesto para comprarte una prótesis que necesita? Entonces, eso es. Si decimos que todos tienen derecho a la educación, todos tienen el derecho a la salud, y solamente lo vemos como un enunciado y no lo entendemos en la práctica, pues no nos va a importar si queda un montón de gente. Entonces entendamos que todos tenemos derecho a recibir la mejor atención médica y tener también que el Estado o donde aportamos también nos brinde una atención adecuada. Ustedes saben que en Perú hay un montón de gente que nunca han visto un médico. Entonces, si hay una enfermedad que la dejamos avanzar, se comen los presupuestos. Yo estuve hace 1 mes y medio ahí en Chile, en el Congreso de Obesidad de Chile, y uno de los expositores, un médico chileno diabetólogo, es mi amigo. Entonces lo llama al presidente del Congreso y él iba a dar una charla ahí. Y le dice: ha venido un amigo mío de Perú, invítalo a comer. Y se me acerca la secretaria del Congreso, el presidente lo invita a almorzar hoy día con todos los expositores. A mí le digo: yo soy nada más asistente. No, sí, no sé. Ahí dije: ya, es mi amigo el que me ha recomendado. Y me puse a conversar, me tocó tocar frente a frente con un nefrólogo y estábamos conversando.
me dice, Chile está pasando un momento difícil. En 3 años, si no cambian las cosas, no va a haber presupuesto para diálisis. Si la gente que está en diálisis no se dializa, muere. Así de simple y sencillo. Entonces, el costo sí importa y nosotros debemos tratar de que se gaste menos y de preferencia que no se llegue al estado diabético. Entonces, es un estado crónico de hiperglicemia que genera muchas complicaciones. Muchas de ellas se pueden prevenir. Y no solamente eso, es una de las principales enfermedades que genera inasistencia al trabajo. O sea, mucha gente, por sentirse mal con su diabetes, por estar mal con su diabetes o las complicaciones asociadas, falta el trabajo. O sea, si lo vemos desde varios aspectos, no vamos a parar de hablar de ellos porque es un estado muy, muy, muy dañino. Y nosotros tenemos que entender que si queremos ayudarlo, podemos hacerlo, pero tenemos que tener las ideas claras. Tenemos que tener las ideas claras. Esa pared es importante, ese techo es importante, este piso es importante. De las 3 cosas, ¿cuál es la más importante? El piso. ¿Por qué? Es la base, el soporte. Así es la dieta en diabetes. La base es la dieta. Y es lo único que quiero que recuerden de esta clase. No quiero que recuerden nada más. Entonces, cuando estén ante un diabético, hablen de dieta, no hablen de pastillas. Pero si se van de frente a la pastilla, pues no van a ayudar a nadie. Es lo único que quiero que recuerden. Creo que hace como 3 meses lanzamos ese video sobre la glibenclamia, que no deben usar ya, ¿no? Nosotros tenemos un canal en YouTube, se llama Canal Soy Diabético. Entonces yo lancé un video tipo protesta ya, porque ya pues en Perú se vende la glibenclamia, es el colmo. Al Estado no le cuesta ni un céntimo. Entonces, medicina barata para el pueblo. Pues. La nueva, las modernas, no, pues. ¿Pero por qué? Que no nos merecemos una medicina última que tenemos. Entonces yo lancé y dije, ya, por favor, que se retiren del Ministerio de Salud, que retiren de Seguridad Social glibenclamida, porque es la que produce más hipoglicemia. ¿No? Entonces, las sulfonilurias son las que producen más hipoglicemia junto con la insulina. El problema es que las sulfonilurias, el efecto puede ser prolongado porque una vez que está adentro, va a seguir llevándote la glucosa hacia abajo mientras esté haciendo efecto. Una vez que acabe su efecto, ya deja. Entonces, nada más quiero que recuerden eso. Que para ganarle a la diabetes tenemos que hacer dieta y ejercicio. Eso se llama cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Entonces, cuando dejamos, ¿qué cosa es cambio de estilo de vida? Digamos, comer sano. Cuando tú dices comer sano, ¿qué estás diciendo? Y todas las comidas son sanas, las únicas que no son sanas son las que están descompuestas. Todas las comidas son sanas. Cambio de estilo de vida es dieta, ejercicio, no tabaco y disminuir el alcohol si consumes mucho, o si no, no tomes. Pero en muchas partes del mundo el alcohol es parte de la vida. Por ejemplo, en Europa, en Chile, donde producen bastante vino, a veces una botella de vino es más barata que un agua sin gas. Entonces ahí toman desayuno, almuerzo y cena, ya es parte de su estilo de vida, ¿no? Pero dieta es lo importante. Y dieta no es más que tener un horario
y comer poco. En cada porción, en cada ración, comer poco. Es horario y cantidad. Eso es todo. El horario es personal. Hay gente que se levanta a las 5, hay gente que se levanta a las 6, hay gente que entra a trabajar a las 4, hay gente que trabaja en los mercados y a las 3 ya están saliendo de su casa. Hay gente que toma desayuno a las 9 porque ya pues no tienen que levantarse temprano. Cada uno tiene. Entonces, el horario es el del paciente. Si dice desayuno a las 7, a esa hora desayuna. Si dice almuerzo a las 2, a esa hora almuerza. Si dice seno a las 8 de la noche, a esa hora cena. Las 3 comidas principales. Tiene que tener las 3 comidas. No debemos dejar de comer porque el cuerpo para que funcione necesita alimentos, calorías. Y los refrigerios que pueden ser jugo, frutas, leche. Un refrigerio aquí, un refrigerio acá y un refrigerio acá. Entonces, por ejemplo, el desayuno a las 11, un refrigerio. Acá a las 5, un refrigerio. Y acá a las 11 de la noche, un tercer refrigerio. Entonces, en esas 6 comidas, o 7 o 5, yo reparto mis calorías, mis comidas. Quiere decir que no puedo juntar comida. ¿No es cierto? Ustedes sí pueden juntar, sí, porque ustedes no son diabéticos. Un buen almuerzo y ya hasta mañana no comen. Bueno, pues no puede hacerlo porque su páncreas funciona bien. Pero un diabético tipo 2, cuando una persona le dice, señor, usted tiene diabetes y la mayor parte de diabéticos son tipo 2, significa que su producción de insulina ha bajado el 50%. Ya no produce 100% de insulina, ni la volverá a producir, produce 50%. Y cuando yo le digo a un diabético tipo 1 que ya es diabético, o cuando lo descubro, ya su producción de insulina es de 20. Por eso es que acá tengo que poner insulina y si no le pongo, se muere. No es que se me antoje, sino que ya se sabe por qué se sube la glucosa. En el diabético tipo 2 baja su producción, pero todavía 50 alcanza. Con cambio de estilo de vida podemos manejarlo mucho tiempo solo con cambio de estilo de vida. En cambio, en el diabético tipo 1 no. En el diabético tipo 1 tenemos que ponerle insulina desde el saque. Y mucha gente la rechaza. Y culturalmente rechazada. No, que mi hijo tan jovencito que le vas a poner. Y ese es el problema, el factor cultural con el que chocamos. Y algún día, doctor, le podré quitar la insulina. Luchamos contra eso. Yo cuando llegué a Piura, me llevaron a consulta a una chiquita de 6 años. Diabética tipo 1, me llevó su papá que era médico. Me dijo, doctor, yo le pongo NPH una vez al día. Le digo, no alcanza, tienes que ponerle 3 veces y junto con la insulina R. Nunca más me la volvió a llevar, siendo médico. Entonces, chocamos con un aspecto cultural muy, muy fuerte, que cambia a veces indicaciones. Pero la dieta es lo más importante. En el diabético 1 es igual peso tiene que la insulina, y en el 2 tiene más peso que cualquier otra cosa. Entonces, empecemos siempre por eso. Y dieta no es comer verduras ni sancochados. Si le gusta, bueno. Si es vegetariano, bueno. Pero es comer variado, a un horario y en pequeña cantidad. Eso es todo. Imagínense, ¿cómo te llamas? José. Que José es un hombre joven, fuerte. Y yo digo, a ver, este saco de 60 kilos, ¿quién lo puede subir ahorita al tercer piso? De un solo tiro. Y José dice, yo puedo, con esfuerzo se lo sube y sube los 60 kilos de un solo tirón. Ya pasaron 30 años y José ya no tiene la misma edad ni la misma fuerza.
Entonces le digo, a ver, ¿quién quiere subir? Y dice, yo, joder. Pero doctor, ya no lo subo un solo tiro. Van a ser 6 viajes de 10 kilos. Yo se los pongo arriba, sí. Los 60 kilos, sí, pero en 6 viajes. Así es, cuando ustedes no son diabéticos, pueden comerse toda la comida de una olla y no pasa nada. Porque ustedes producen bastante insulina. Pero si ya tienen diabetes, juntan comida, van a volar. Van a estar en 400, 500, ¿no? Entonces, es importante que entiendan ese concepto. La comida tiene que ser fraccionada. Olvídense que dietas mediterráneas, suizas, tanta tontería que sacan a cada rato. Es simple, fraccionar la comida. ¿Y por qué uno tiene que cambiar? ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Por qué ustedes están acá que se mueren de sueño, de hambre? ¿Por qué están acá? Porque han cambiado de estado de ser estudiantes secundarios a ser estudiantes universitarios que están camino a ser médicos. ¿No es cierto o no es así? O sea, uno tiene que asumir su posición. Ustedes asumen su posición. Tengo que ir a escuchar al aburrido del doctor Vargas, que me va a decir, y me va a decir un montón de cosas, que no acepte coimas, que no acepte esto. Me va a estar jorobando cada rato. Cuando yo necesito mi 4x4. Entonces, porque uno tiene que asumir, entonces nosotros tenemos que enseñarle a que asuma su posición. Eres diabético, cuando no eres diabético podías comer a la hora que quisieras, si querías no comías, pero ahora ya eres diabético, entonces tienes que vivir como diabético. O el día que te cases, ¿tú crees que tu mujer te va a alcanzar, te va a aceptar el salto que hoy día no llegues a dormir a la casa? Mañana te dice, ahí está tu maleta, ya no ve a dónde vas a dormir hoy día. ¿O no es así? ¿No harías tú así con tu marido? ¿Sí? ¿Y tú no harías eso? Si no llegó a dormir. Ah, y tenía apagado el celular. Y dice que se le apagó la batería. ¿Ah? Yo le digo a mis pacientes que a veces no valoran a sus padres. Digo, lo que tú sabes de ida, tu mamá está de vuelta hace 4 años. A veces. Entonces, entender, usted asume una posición, llegas a dormir a la casa donde está tu mujer y tu hija porque estás casado con ellos, son tus hijos. Asumes tu posición de esposo y padre, ¿o no es así? Entonces el que es diabético está casado con la diabetes y no hay divorcio ni va a haber. Siempre va a ser diabético. Entonces si quiere vencer la diabetes, evitarse daños, evitarse problemas, evitarse costos, que lo boten del trabajo, porque ahora en los trabajos te ven mal, te sacan. O no te quieren dar trabajo, ah, no, ese es diabético, no, este va a faltar bastante, se va a enfermar a cada rato, va a estar pidiendo permiso. Entonces, enseñarle al paciente a vivir, eso es importante. Entonces, pero si nos vamos a metformina, levenclamida, ceñito, tómate 2 metformina a la mañana o a la tarde, son estas grandecitas gorditas. En vez de ponerte a explicarle lo que es la dieta, yo nunca casi hablo de medicinas con mi consulta. Hablo de cambio de estilo de vida. ¿Te lleva tiempo? Sí, pero para las siguientes consultas me lo corta. Porque ya, si no aprende, lo vuelvo a explicar. Entonces, desayuno, almuerzo, cena. Refrigerio en la mañana, en la tarde, en la noche. El refrigerio puede ser jugo, fruta o leche. ¿Tan fácil que es eso? ¿Es difícil? Pero hay que estar ahí insistiendo. Pero si ustedes insisten en la pastilla, te di una metformina y una levenclamida, no te ha hecho efecto, ya, ahora te voy a poner insulina. Y no te ha hecho efecto la insulina, te voy a agregar otra insulina y termina con un recetón. Porque nunca le explicaste lo que es el estilo de vida. Porque nada más te fuiste a las medicinas y miren esas recetotas que salen, como 5 fármacos. O ya se volvió negocio también. Entonces, explícale, desayuno, tu vaso de jugo de naranja y un pan con tortilla. Mañana tu taza de leche y una papa rellena. Puedes comer de todo, no tiene prohibido nada.
Lo único que no puedo usar es azúcar rubio y blanco, usa edulcorantes. Pero es una taza de leche y que este poquito. A veces cuando tengo internado al paciente me dice, doctor, ¿usted está jugando a las comiditas? Sí, estoy jugando a las comiditas. ¿No? Porque ese es el cambio, pues. O sea, tienes que entender, es tu vida. Algún día vas a tener 60, 70, 80 años. Quieres estar ciego. Quieres estar con tus pies. Quieres conservar tu potencia sexual porque la vas a perder. Ya no va a haber elección ni con 500 Viagras. Entonces, entenderle, porque si no le hacemos entender, no lo cumple, pues. Pero si ustedes, es que ellos los van a respetar a ustedes, ellos esperan la indicación de ustedes, van a buscarlo. Y si ustedes no tienen claro el concepto, ya, ceñito, no te preocupes, ya. Sí, ya no comes tanta tortita, baja la ración, un poquito de menos tortita. Ustedes son cómplices. No hace caso. Insiste, pues, hijo. Cuando tú no le hacías caso a tus padres, no insistía, por ese cariño que te tiene, se supone que tú tienes cariño a tus pacientes, ¿o no? Para eso eres médico, ¿no? Para eso nos hacemos médicos. ¿Para qué nos hacemos médicos? ¿Para andar de blanco? ¿No? No, para vivir la medicina, ¿no es cierto? Así es. Entonces, comer a un horario, almuerzo, tallarín con pollo, un pire de tallarín, una pierna de pollo y una limonada. No me he llenado. ¿Y quién dice que hay que llenarse? ¿Se come para vivir o no se come para vivir? Mire que esto les va a caer para ustedes también, porque la mayoría de ustedes de aquí en 5 años van a estar gordos. No sé, así pasa con las otras promociones. A lo mejor ustedes son la excepción. Entonces, en la cena quiero aguadito de pollo, un pire de aguadito de pollo y una limonada con stevia. Ya están mis 3 comidas, mis 3 frutas. 10 de la mañana quiero plátano, medio plátano. 4 de la tarde quiero mandarina, una. 10 de la noche una manzana y se acabó. Es comer para vivir, pero enseñémosle bien, pero le dice, coma es sano. ¿Y qué es sano? Repetimos a veces frases por repetir, pero no las entendemos. Hay que ser prácticos, enseñar, tener un horario y comer poco. Y si yo llego con 300 de azúcar, ¿qué ha pasado? He tenido una cólera, una emoción, me peleé con mi mujer, me peleé con mi jefe, con mi jefa. Y si dice que no, ¿ah? Te va a decir, doctor, pero usted no me cree, usted es malo, usted es malvado, pero estoy diciendo que como así, una tacita, una tacita. Un día yo llego, hace muchos años cuando había llegado a Piedra, y tenía que ir a mi consultorio en la casa de mis abuelos. Yo me iba bastante al Chalán, a veces a tomar mi café y no trabajaba todavía en un hospital, me iba a leer un rato. Y entro al Chalán y me encuentro pechito a pechito con un paciente mío que era un contador. Y detrás de él venía el mozo con 2 tortas y una gaseosa. Y el paciente, pero esa reacción rapidísima, me vio así, pero nos chocamos. Doctor, esto es para usted. Y eso lo pagué, chao. Y se fue. 20 años después, él tenía ya 52, 53, estaba ciego, en diálisis y murió. Porque no entendió que había que cambiar. Entonces, eso es lo que pasa. Si no cambiamos estilo de vida, si perdonamos, si aceptamos, y no van a perder al paciente. A veces mis pacientes se van, dejan de venir, y regresan. Si ustedes actúan bien, no tengan que sujetar al paciente, déjenlo suelto. Si no quiere ya venir con uno, ya pues que se vaya, pues. Pero no traten de sujetarlo. Es la peor tontería. Si ustedes lo quieren sujetar, se va a ir. Que sienta que ahí es su lugar, que ahí le enseñan, que ahí lo educan, que ahí lo cuidan.
Y no se va a ir. Yo tengo pacientes que se vienen después de años, a veces por 1000 motivos, por la idiosincrasia. Un día estaba ahí en la clínica María Auxiliadora, un domingo fui a llenar unos papeles, 10 de la mañana, y me tocan a la puerta. Y le abro la puerta y le digo, sí, señor, ¿qué desea? Doctor, soy su paciente, ¿se acuerda de mí? No, tú no eres mi paciente. Sí, doctor. No, le digo, señor, disculpe, usted no lo conozco, ¿qué quiere? Yo pues, estaba asustado porque era un domingo, no había nadie. Y dije, ahorita me cuadra. Entonces sacó su receta. Esta es mi receta, doctor, usted me la dio hace 14 años, está firmada por usted. ¿Qué me iba a acordar yo 14 años? ¿Y por qué me buscaba? Porque tenía una gangrena de Fournier, una gangrena del periné. Se sentía mal, pues hacen sexys. Ese mismo día lo estábamos superando. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Pero paciente a veces no regresa, pero sí está pensando, y usted sí, a veces dice, usted es mi médico, pero no, oye, yo no te veo hace 10 años, 12 años, pero usted es mi médico, doctor. Entonces, llegó un día un señor y me dice, usted me vio hace 12 años, doctor, yo vivo en Trujillo, pero me gustó la forma como me explicó el tratamiento. ¿Y cómo te expliqué? Ya ni me acuerdo, porque a veces yo voy cambiando las formas. Usted me dijo, mira, el tratamiento es así. Dieta, 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 dieta. Pastillas, insulina, ejercicio y... ¿Qué más le dije? No sé qué usaba yo otro término. No. Pero ya le he indicado que el 50% era... Mínimo era dieta. Me dice, me gustó. Ejercicio, medicinas orales, insulina, no tabaco, no alcohol. Entonces, hay que enseñar. Ustedes enseñen y van a ver que van a dejar muchos mensajes. Y no es comer raro, pero sí es un solo plato en el almuerzo, un solo plato en la cena. Y no le hacen mal a nadie si ustedes son así. Cuando vemos un diabético, ¿cuál es el primer objetivo del tratamiento? ¿Qué buscamos? Ustedes vienen acá con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que vienen acá a clases? Pasar el curso de Medicina 1, ¿no es cierto? Ese es su objetivo. El objetivo más importante, lógico, es ser médico, ¿no? Pero el objetivo temporal y de este curso es pasar el curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de un diabético? O sea, ¿qué piensan que es cuál piensa que es el principal objetivo? ¿Mm? Maradona se engordó, se volvió diabético, nunca hizo caso, 60 años murió. Tongo muere hace un año, 63 años, 5 años estuvo diabético, 5 años estuvo en diálisis. Pepe Vázquez muere a los 53, amputado en diálisis. ¿Cuál es el primer objetivo? Vida, que no se muera antes de tiempo, que viva el periodo que Dios le ha destinado. Pero si ustedes ven ahí en las publicaciones, los que viven con la glucosa alta viven muchos años menos. El primer objetivo es que no pierda años de vida. El segundo objetivo es calidad de vida, que no ciegue, que no haga infarto temprano, porque de cada 4 diabéticos, 3 mueren de infarto. Que no le corten los pies ni los dedos, que no vaya a diálisis, que no haga cirrosis, que no pierda la función sexual. Entonces, esos son objetivos, eso es calidad de vida. Y el otro también, que conserve su capacidad productiva, porque si no, ¿quién le va a dar para las medicinas? ¿Quién le va a dar para sus gastos diarios? Porque enfermo no va a poder trabajar. ¿Y qué va a vivir? Va a estar a la espera de lo que le pueda dar la mujer, la esposa, los padres o los hijos. Que él sea autosuficiente en su mantenimiento.
Eso es lo que buscamos. Y para eso tenemos que enseñarle primero a comer. Después que camine media hora, 1 hora diaria. Tratar de cambiarle la mente y hacerlo ver y hacerlo entender que ame la vida. Porque si logramos eso, se va a preocupar. Mi papá fue diabético, nunca usó una pastilla, ni insulina, su glucosa eran 80, 90, 100, con desayuno, almuerzo y cena. Siempre me decía, hijo, pero me sale normal, ¿estás seguro que soy diabético? Digo, es que la primera vez viniste tan alto, yo te hice el diagnóstico, pues eres diabético. O te cuidas tanto que ni pareces. Nunca quería andar en carro, siempre quería caminar. A pesar que un día lo atropellaron, pero quería caminar. Y me decía, es que yo quiero vivir, hijo. Quiero vivir. Entonces, es enseñarle al paciente que ame la vida. Y a veces muchos de ellos no la aman porque están deprimidos. Hay 2 alumnos que han hecho tesis de depresión en diabetes. 30% de diabéticos tienen depresión. En diabetes, la depresión es muy alta. Entonces, eso es importante. Meterse en el cerebro. Eso es lo que decimos nosotros en la empatía. Y la empatía es ver cómo te metes en el interior sin que él te rechace y te agarre confianza y quiere contarte todo. ¿No? Pero a veces eso se vuelve difícil porque el paciente va con un escudo. ¿No? Entonces eso es lo que buscamos. Que no haga complicaciones. Una vez al año que vaya al oftalmólogo. Una vez al año, por lo menos, un electrocardiograma, una ecografía de abdomen pelvis, para ver cuando ya desde el inicio el hígado graso, revisarle los pies, enseñarle que no ande descalzo, cambiarle la vida, que disfrute la vida. No todos crean que se motivan tan rápido. He tenido pacientes que se han motivado tanto que ya no los veo años, y las pocas veces que llegan, a veces después de años, vienen tan bien que ni parecen diabéticos, glicosilada de 6, de 5.5 y sin medicina, solamente con ejercicio y dieta. O sea, se puede, pero hay que cambiarle la vida. Pero si de frente nos vamos a la medicina, un día llega un paciente en el instituto, 45 años, ya con glicosilada de 14, glucosa 400, lo ve. En ese entonces me acompañaba una ex alumna, doctora Elio Saavedra, que es internista, pero aprendió a manejar, estaba muchos años trabajando conmigo, aprendió a manejar bien diabetes. Y con todo justicia le explica al paciente que debe internarse, que debe usar insulina. El paciente no se internó y bueno, va a la siguiente consulta con la doctora y había bajado su glucosa, se sentía mejor, se le vio mejor. Y a la tercera consulta pasa conmigo y yo le comienzo a reducir un poco la insulina. Y a la cuarta va y le digo, ¿todavía te queda insulina? Porque ya quiero quitársela. Me queda mirando y me dice, ¿quiere que le diga una cosa? Dime. Nunca usé la insulina. Ni la primera vez, ni no. Entonces, ¿con qué había mejorado? Nada más apliqué la dieta que ustedes me dieron. Quiero nada más que se les quede eso para toda su vida, que a la diabetes tipo 2 se le gana con dieta, con cambio de estilo de vida. Pero les va a meter la industria, les van a meter muchas cosas a la cabeza. Pero grábense bien eso. Eso quita tiempo, cuesta, sí, pero para eso nos hacemos médicos, pues. No para ver pacientes en 5 segundos. ¿No es cierto? Porque no les gustaría que tu mamá, tu papá, tu hijo y a ti mismo te vieran en 5 segundos. ¿No es cierto? Entonces no hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan. Entonces eso es lo que quiero que entiendan. Lo demás es fácil. Enseñar a vivir
a vivir con la diabetes. Vamos, ahora sí, pasa. Crece la diabetes, no para, ya pasaron los 500 millones de personas en el mundo. Y esto es población de entre 20 y 70 años. Crece. ¿Y por qué crece? Porque la obesidad y sobrepeso crece. El que alimenta la diabetes es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, si ustedes no quieren ser diabéticos, no se suban de peso, bájense de peso si están subidos. Porque si no, voy a tener que ponerles insulina. ¿No? Vamos. Entonces, crónica, con tendencia a la hiperglicemia, que genera muchas complicaciones y muchos gastos. Esa es una definición, pero ustedes depende del enfoque, no epidemiológico, económico, social, depende. Sí. Y eso aplíquenlo para varias cosas. A veces pensamos que hay una sola definición para una cosa. La podemos definir muchas cosas en diferente forma. Depende qué aspecto toquemos para definirlo. Y se ha vuelto un problema porque se comen los presupuestos. En países pobres como nosotros, entonces donde no hay casi presupuesto en salud, ¿quién carga con el peso? El paciente y la familia. Y a veces se endeuda por años por salir de un problema. Entonces, enseñemos al paciente a cuidarse. Y mata un montón, como les dije, está en la tercera causa de muerte. Esta es una clasificación que todavía se mantiene, la 1 y la 2. La 1 es autoinmune. La 2 es idiopática. Sabemos que hay aspectos genéticos, no están identificados bien los genes, que no es un solo gen, que son varios genes, pero también hay factores ambientales, lo que llamamos la epigenética. Siguiente, perdón, retrocede. Hay otros tipos de diabetes que son menos frecuentes, de los cuales se habla poco. Defecto genético de las células beta, defecto genético de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas endocrino, por ejemplo, una pancreatitis aguda que deja destruido el páncreas, endocrinopatías, Cushing, acromegalia, por fármacos a la cabeza, los corticoides, pero son varios, por infecciones, ¿no? Formas raras de diabetes tipo autoinmune, y hay varios síndromes genéticos asociados con diabetes. Y la diabetes gestacional. En sí, la diabetes gestacional es una prediabetes que le dan importancia porque pone en riesgo al feto, principalmente al feto y menos a la madre. Por eso que él tiene un ítem aparte. Siguiente. A veces no crean que es fácil de asignarle un tipo, sobre todo en algunos casos, como ejemplo que usa corticoides, que le pusieron corticoides altos por el COVID y volaba, ya señor, usted es diabético, y después ya no usa corticoides, sale normal la glucosa, oiga doctor, ¿soy o no soy diabético? Entonces a veces definirlo se vuelve difícil. ¿Entiende? Pero no pasa en la mayoría. Bueno, ya saben que la 1 es autoinmune. Y hay un pequeño porcentaje que no es autoinmune, pero es muy pequeño. Y realmente de gente caucásica. Por ejemplo, Chile tiene bastante problema con diabetes tipo 1. Nosotros no. Perú y Japón son los países que menos diabetes tipo 1 tienen en el mundo. Siguiente. Entonces acá tienen defectos genéticos, alteraciones en el cromosoma 12, vienen los MODI. Todos estos hay bastantes MODI. Los MODI son diabetes del joven, no, diabetes del tipo adulto de inicio en la juventud. Son por defectos genéticos la mayoría. Siguiente, o sea, aparecen jóvenes que generalmente están subidos de peso, o sea, por eso es tipo adulto, pero que aparecen de jóvenes. La diabetes tipo 2 realmente aparece después de los 30 años. Defectos genéticos de la acción de insulina, resistencia a la insulina, depresionismo, lipotrófica, esta es la lipotrófica, que no conservan grasa acá en el rostro, tienen un rostro finito, le llama, ellos mismos a veces se llama caremonito. Siguiente. Enfermedades del páncreas, endocrino, pancreatitis, algún trauma, a veces sacamos el páncreas porque hay un tumor, hemocromatosis,
los cálculos en el se pensó que había bastante y que se asociaba a desnutrición y a consumo de yuca, pero no se ha visto eso, al menos en Perú no hemos encontrado. Yo nada más he visto un solo caso, se ve en la radiografía, el páncreas se dibuja porque tiene un montón de cálculos. Siguiente. En asociados a endocrinopatías, Cushing, acromegalia, glucagonoma, en algunos casos de hipertiroidismo. Siguiente. A fármacos tienes los glucocorticoides. Siguiente. En los casos de rubiola congénita, citomegalovirus. Siguiente. Ese es el Stiffman. Formas infrecuentes, inmunomediadas. O sea, el Stiffman es como una esclerodermia que aparece en los jóvenes. O sea, la piel es dura, así como la esclerodermia. Y por eso se confunde. Y le hacen la biopsia, no es esclerodermia. Y se asocia también con diabetes. Es rara. Síndrome genético, Klinefelter, Turner, Pierre, Huntington, Lawrence-Moonville, distrofia miotónica, Prader-Willi. Hay bastantes síndromes que se asocian con diabetes. No todos los casos, pero sí un buen número de ellos. Siguiente. Y la diabetes gestacional. Siguiente. ¿Y cómo diagnosticamos la diabetes? Podemos hacerle varias formas. Si hago glicosilada, si tiene 6.5 con síntomas o sin síntomas, es diabetes. Pero doctor, yo no tengo nada. Usted dice que soy diabético. No, no siento nada, no orino bastante, estoy bien. Pero ya te salió. ¿Quieres salir de la duda? Repítelo. Vuelve a hacer si sale 6.5. Ya pues, eres diabética. ¿Quieres creerme? Bien, pero eres diabética. Y así dice la definición. Cuando alguien al azar, yo por ejemplo ahorita me hago glucosa acá, así al azar, a todos, les pincho, y le sale más de 200, es diabético. Nadie que no sea diabético pasa la barrera de los 200 en algún momento del día. Así como comamos una olla de comida. Si ya pasaste los 200, eres diabético. Y el otro es con el test de tolerancia. Antes hacíamos test de tolerancia con muestras en ayunos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Yo generalmente no lo pido, ¿no? A pesar que yo tengo laboratorio, tengo el reactivo, pero a veces no lo pido y se pierde el laboratorio. Porque yo les invito a ustedes un café con 2 cucharaditas de azúcar, se lo toman. Pues yo les invito un café con 15 cucharaditas de azúcar, no lo van a tomar o lo van a vomitar. Porque es muy dulce, es tomarse 100 mililitros de agua con 75 gramos de glucosa nidra. A veces lo disimulamos con un poco de limón, pero a mucha gente le da náuseas. Bueno, y si lo hacen es una medición a las 2 horas. Una sola. Y si a las 2 horas pasaste los 200, eres. Si te quedaste entre 140 y 200, eres prediabético. Igual con la glicosilada. Si te quedaste entre 5.7 y 6.49, eres prediabético. Pues ya llegaste a 6.50 y eres. Ahora, es bueno que todos sean diabéticos o no tengamos glicosiladas que estén cerca de 5. Se ha visto que cuando tenemos glicosilada de menos de 5 tenemos una tendencia a vivir más, a sufrir menos problemas cardiovasculares. Siguiente. Pasa de más. Entonces, la diabetes gestacional es la que se adquiere en el embarazo. El embarazo es diabetogénico por muchos factores, principalmente por las hormonas que produce la placenta. Siguiente. En ese estado de estrés, donde cambian muchas cosas, si la paciente tiene herencia, si tiene una producción de insulina que está en limítrofe, con este estado puede evidenciar una hiperglicemia y ser considerada diabetes gestacional y necesita ser tratada, pues no, porque si ya tiene diabetes gestacional hay que tratarla, porque el riesgo es para el niño y un menor porcentaje a la madre. Siguiente. 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 Sí.
Sigue. Diabetes, principales causas de muerte y en personas de menos de 60 años y sobre todo en países pobres. Entonces, para un pobre que agarre diabetes, le fregó la vida si no lo ayudamos si no le enseñamos a ganarle la diabetes. Porque lo va a hundir más en su pobreza. Siguiente. Y mata, es una enfermedad que mata mucho. Siguiente. ¿No? Cada año se reportan millones de muertes por diabetes. Los costos, y generalmente son costos de países ricos, porque en Perú y en países pobres como el nuestro casi no se hablan de costos. Nosotros deberíamos hablar bastante de costos, porque deberíamos aprender a gastar el sol con pulcritud, pero acá no importa, tienen una cama ahí, si no la mueven o la usan, que cuesta un montón de plata. Entonces los costos en salud en los países ricos importan, y ahí se ve que se gasta, ¿no? Y es una enfermedad que va creciendo, siguiente. Y crece porque crece la obesidad, siguiente. Este es un trabajo de un amigo, el doctor Segundo Seclen. Segundo Seclen es un endocrinólogo que es muy conocido en Latinoamérica. Actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Existe una asociación médica que se llama ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es como decir, como la americana de la ADA, pero acá es de médicos, la ADA es de pacientes. Entonces, une casi todos los países de América y por lo general la presiden de otros países, pero este último periodo le tocó a él ser el presidente. ¿Cuál es el presidente? Cada su gestión, fin de año. Entonces, él es un investigador y hizo un estudio hace muchos años en Lima, en Ancash, la sierra, en Piura y en Loreto, en unas comunidades indígenas. Entonces, para ver la prevalencia de diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, los factores de riesgo. Y por la amistad que tenemos, me dijo, hazlo tú en Piura. Ya, y reunimos a los alumnos en ese entonces de la universidad y con ellos lo hicimos. Y este trabajo ganó un premio acá en Perú, un premio Pfizer, creo. Y la universidad lo premió también a Seclen en una ceremonia con el rector. Entonces lo que encontramos acá en Piura, en ese entonces, y lo hicimos en Castilla, visitábamos a domicilio, así como un censo. Ese se llama estudios por conglomerados. Entonces, en Castilla, que representa a Piura, se ganaba a Lima. En Lima se hizo en ingeniería, se hizo en Tarapoto y en Ancash, en dos comunidades indígenas. Piura campeón en colesterol. Piura campeón en hipertensión. Bueno, ahí estábamos casi tas con Lima. Piura campeón en diabetes. Ahí estábamos también tas con Lima. Y en obesidad Piura. Entonces Piura tiene un montón de factores de riesgo. Por eso se decía que Piura en ese entonces tenía unas tasas altas de diabetes. Ahora ya casi todas las ciudades de las costas han superado Piura. Siguiente. Miren lo que se calculaba para el año pasado, que en Perú ya íbamos a tener 1.700.000 diabéticos. Es un montón. Siguiente. Y muchos de esos diabéticos no saben que son diabéticos. Esos cálculos se hacen en población. Entonces muchos no saben que son diabéticos. Van a veces a un depistaje, señor, usted es diabético. O van a un chequeo ocupacional. Entonces hay bastantes personas en el mundo que son diabéticos y no lo saben. Siguiente. De ahí la conclusión que en Perú existen cerca de 1 millón de personas portadoras de diabetes mellitus, de las cuales el 40% no ha sido diagnosticadas. Entonces, y existen 3 millones de personas con hiperglicemia en ayunas, prediabetes. Tenemos un problema serio con diabetes en el Perú. Siguiente.
Entonces hay una epidemia de diabetes y obesidad. Siguiente. Perú es como les dije, con Japón, uno de los países que tiene menos diabetes tipo 1. Siguiente. Quita Perú y Japón. Siguiente. ¿No? Y tenemos bastante mortalidad por diabetes. Y muchas mortalidades en el campo, a veces eso no se reporta, ni saben de que mueren. Siguiente. Es uno de los problemas más grandes en cuanto a mortalidad. Y la mortalidad generalmente es cardiovascular. El cerebro, perdón, corazón y cerebro. Cuando ustedes le dicen, señor, usted es diabético, le está diciendo, señor, usted tiene un factor, usted ya tiene riesgo de ser infarto. ¿No? O sea, ya, eso ya no se lo va a borrar nadie. O sea, decirle que es diabético no solamente decir que tiene que cuidar sus alimentos, sino estamos diciendo que usted tiene un riesgo cardiovascular para el futuro. 5 cosas dan infarto: diabetes 1, presión 2, tabaco 3, obesidad 4, colesterol 5. O sea, nada más decirle, usted es diabético, ya le estás diciendo que tiene riesgo cardiovascular. Siguiente. Este es un trabajo... el doctor Valenzuela, no sé si saben quién fue Germán, o quién es Germán. Germán hasta ese entonces fue la nota más alta en toda la universidad. Tenía, cuando sale con un ponderado de 17, ¿no? Entonces, es un alumno muy brillante. Es internista, cardiólogo, no sé cuántos doctorados y más cada títulos tiene, muy estudioso. Siempre lo invité a que se dedicara mucho a la investigación, pero no sé ahora en qué andará. Él hizo su tesis y comparó los infartos en diabéticos y no diabéticos en Cayetano Heredia, ¿no? Y encontró que la mortalidad en diabéticos era mayor, inclusive después que salían de alta, la mortalidad en diabéticos era mayor. O sea, el hecho de tener diabetes sí te genera un problema. Por eso debemos salir desde el saque, cambiar el estilo de vida. El problema es que la gente no quiere cambiar de estilo de vida. A veces no permite, pero hay que lucharla, porque tampoco no puede decir, no, si no quiere, hay que lucharla. Siguiente. Esto decíamos en 2005, cada 30 segundos se pierde una extremidad inferior por diabetes en alguna parte del mundo. En el 2015 era cada 20 segundos, ahora creo que está en cada 15 segundos. A pesar de todo lo que se hace, se conoce, se siguen amputando bastantes piernas, bastantes extremidades. Y el que tiene un pie diabético, y eso ya está publicado, su riesgo de morir en los siguientes años es alto. De cada 2, uno va a morir. Siguiente. Esta fue la tesis del doctor Hurtado. Félix es un alumno también. Él es cardiólogo, que era de Miraflores. Y también evaluó cuántos morían, cuántos diabéticos morían después de pie diabético. Y a los 2 años encontramos 34%. Entonces, cuando publicamos esto, generó alboroto, sobre todo eran amputados altos y los traumatólogos se sentían mal. No, está mal tu tesis, está mal. Pues que sí sale, digo, pues sigue. Y después, años después, el doctor Armstrong, que es una de las autoridades en diabetes en el mundo, en 2007, publica que la mortalidad por pie diabético es tan alta como la de los cánceres, ¿no? Y si tiene isquemia, la enfermedad es mucho más alta que el cáncer. O sea, cuando a un paciente hace pie diabético, si no le cambiamos la vida, no le cambiamos su chip, la mitad de ellos va a morir en los siguientes 5 años. Siguiente. Y se puede evitar muchos problemas educando y tratándolos a tiempo. Siguiente. Entonces, diabetes genera muchos problemas de altos costos, de complicaciones agudas, crónicas. Siguiente. Es la primera causa de ceguera, más o menos 20%. Hemos hecho varios estudios de retinopatía diabética en el seguro y el ministerio. Más o menos salía por ahí 20%.
creo que era 90% no proliferativa y 10% proliferativa. Pasa que antes, cuando yo trabajaba en Cayetanos, vino un doctor, un oftalmólogo, retinólogo, y él me buscó, me dijo, yo soy Juan Amaral, me gusta la diabetes, quiero trabajar contigo. O sea, no, yo no lo busqué, él me buscó. Yo dictaba en ese entonces charlas en el auditorio. Y me dijo, yo quiero dictar charlas. Ya, pues. Yo dictaba los miércoles de 9 a 12. Y después me dijo, ¿por qué no hacemos fondo de ojo en las charlas, al que quiere? Y así, le preguntaba, señor, ¿quiere que le hagan fondo de ojo, señor? Decía así, la enfermera le llenaba una ficha, le ponía sus gotas, le dilataba la pupila, después cuando venía Juan, los ponían en fila, los que estaban dilatados, y le decía, tienen el ojo derecho, ojo izquierdo sano, ojo derecho nada, venga un año, y así. Como 15 años se hizo eso en Cayetano, le facilitábamos, ¿no? Y era una cosa que no tenías que ir a sacar un turno para que te haga un fondo de ojo. Y un día en un congreso latinoamericano en Brasil, en Sao Paulo, me lo aceptaron el trabajo como un póster, pero después me llamaron, me dijeron, ¿puedes ponerlo? ¿Tiene material? Claro, digo. Lo puse, me felicitaron, pero yo decía, acá me felicitan y en mi tierra me dan duro, porque tenía prohibido yo como el gerente de dar charlas. Entonces lo que pasa es que no se valora la educación. Entonces, pero se puede evitar la ceguera. La diálisis está que se comen los presupuestos. Las 2/3 partes del presupuesto para diabetes se lo lleva la diálisis. Y sigue creciendo. No hay programa de prevención. Ya entró, como hay mucho dinero ahí, pues ya nadie quiere que se haga prevención. ¿No? Hace muchos años, Montaján Cayetano hizo una propuesta cómo retardar, no prevenir, cómo retardar el inicio de diálisis. O sea, el que ya tenía una tasa de filtración de menos de 60, cómo ayudarlo que en vez de que lleguen 5 años a diálisis, hacer que lleguen 20 años. Entonces, me felicitaron, pero lo archivaron. Al año siguiente, Salud pone como prioridad programa de diálisis, me vuelven a llamar, me ponen con la doctora Miriam Fiesta en el programa, y a los 2 meses lo archivan. Entonces, a veces es el interés personal que supera el interés de los pacientes. Pero se puede hacer. Las amputaciones. Vayan a Cayetano de emergencia, un montón de diabéticos están con su pie diabético que se pudren y no los operan. Y causas de muerte. Siguiente, cardiovascular. Estos son egresos, diabetes es también una causa frecuente de hospitalización. Siguiente. Ese es un estudio que hicimos hace muchos años, ahí vimos 2 años. En medicina se internaron 1.740, diabetes era 17%. Esto lo presentamos en un congreso de hace muchísimos años, 98. Ya siguiente. Y alcanzar el objetivo del tratamiento de glicosilada de menos de 7 es bien difícil. 30% lo alcanza, 70% está por encima. El objetivo es ese, una glicosilada de menos de 7. No solamente una vez, sino siempre. Y no se pide a veces glicosilada, hay centros que no hacen glicosilada. Muchos centros de salud no tienen glicosilada. ¿No? Siguiente. Y cuando aumenta la glicosilada, se incrementa el riesgo de muerte, independiente de la edad, de la presión, del colesterol, del índice corporal y del tabaco. O sea, tener la glicosilada alta es tener riesgo de infarto, pero la gente no lo entiende. ¿No? Siguiente. Y eso está publicado, eso no es. Entonces acá está, todos eventos cardiovasculares y glicosilada. Esto es diabetes, pero acá es prediabetes. Y miren, desde 5 va creciendo el riesgo cardiovascular. O sea, menos de 5 sí el riesgo es bajo. O sea, si tenemos, por ejemplo, 5,4 de glicosilada, decimos, no soy diabético, está normal, pero según este estudio, Norfolk, no, tenemos riesgo. Es un estudio de hace muchos años, europeo, ¿entiendes? Entonces la hiperglicemia per se es dañina.
No, que un poquito, no te preocupes, mamita, tienes un poquito. Sí, sí, sí. No, sigue comiendo tu dulcecito, no te preocupes. No le hagas caso, Vargas, tú sabes que Vargas es jodido, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, cuando tenemos la glucosa alta, se genera una cascada de cambios en nuestro organismo, ¿no? Cambios enzimáticos, porque cuando tenemos la glucosa alta significa que en sangre significa que esa glucosa no puede entrar a las células, porque para entrar necesita la insulina, y si estamos escasos de insulina, y si la insulina que tenemos no actúa bien porque tenemos mucho azúcar, entonces, ¿para dónde se va esa carga de hiperglicemia? Una se va para la orina, la botamos, pero otras tratan de seguir rutas metabólicas diferentes y eso genera daño a los diferentes tejidos. Siguiente. Esto fue el COVID, donde se vio también que tener glicosilada va menos de 11 protegía bastante de la muerte. Siguiente. Hay que compartir lo que sabemos. Esta es la tesis de Franco Mío en cuanto a hipertensión. Él evaluó 500 diabéticos. Franco Mío es uno de los mejores endocrinólogos, es de nuestra universidad. Y 14% límite, 43% definida. Sumen los dos, 57%. En la población general, la hipertensión es 30%. O sea, si yo junto 100 personas acá, adultas de Piura, 30% tienen hipertensión. Pero si yo junto 100 diabéticos, 60% tienen hipertensión. O sea, entre los diabéticos es. Y si nosotros queremos tumbarnos la diálisis, tenemos que atacar a las dos enfermedades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo justo en una reunión que tuve hace unos 2 semanas, 3 semanas con los endocrinólogos de Piura, decía, uno hizo una pregunta, ¿cómo bajar la diálisis? Atendamos todos, tratemos diabetes, hipertensión. Pero si hacemos, ya, yo te trato tu diabetes, la pastilla de la presión que te la dé cardiología, de aquí a 3 meses que le den cita, sí, porque no cuesta nada hacer una receta de una hipertensión, aprender a tratar hipertensión no cuesta nada. Porque la mayoría tiene las dos cosas, ¿siente? Y los que eran hipertensos, muchos no sabían que tenían hipertensión, porque la hipertensión no da síntomas, no sabían. Y los que sí sabían, no todos se la trataban, algunos ni tomaban su medicina. Y los que se la trataban, algunos tenían controlada y algunos no la tenían controlada. O sea, a pesar que sabían, muchos no se la trataban mal. Y lógicamente se exponen a los efectos también de la hipertensión. Siguiente. Y encontramos bastante colesterol y triglicéridos en los diabéticos, 22% colesterol alto, triglicéridos 11.4%, y las dos cosas, o sea, colesterol y triglicéridos alto, 33%. Siguiente. Y este es el estudio también de Franco, de esa misma tesis, ¿no? Donde encontró que los diabéticos tenían bastante colesterol alto, y lo que sí encontró que teníamos esta población tenía buen niveles de HDL, y el HDL es un protector. Siguiente. Ha habido como 5 tesis de colesterol acá que yo he asesorado. Y uno de los problemas en diabetes es la pobreza. Entonces, alguien que le digan que es diabético y que no le den cita en el hospital, ¿y qué hace? ¿Cómo compra sus cosas? O que a veces no tienen para comer, no tiene para los pasajes. La pobreza es un problema serio y tenemos una salud centralizada. O sea, acá los especialistas estamos acá en la ciudad, pero en la periferia casi no hay especialistas, ¿no? Entonces, el que vive lejos, no, se le hace difícil sacar una consulta. Y este es un estudio de una Argentina, desigualdades regionales de la mortalidad por diabetes y en el acceso a la salud en Argentina, donde se ve todo lo que sufre las poblaciones pobres. No, o sea, no crean que solamente es porque no se quiere cuidar, sino que a veces no puede, no tiene acceso
a las atenciones. Siguiente. Y la mortalidad también en pie diabético es también por la pobreza. Siguiente. Bueno, eso era cuando yo trabajaba en Cayetano, ¿sí? Y este es el ITB que hizo el doctor Julio Ramos, que es también cardiólogo, hizo en 200 diabéticos y encontró casi 57% de enfermedad arterial periférica. Siguiente. Y el problema de la diálisis, que es cada día más creciente. Siguiente. Esos son estudios que hicimos con Juan Amaral. Juan Amaral le dice, se aburrió, bueno, no se aburrió, sino que le hicieron un ofrecimiento para investigar en Estados Unidos. Que como éramos muy amigos, me dice, Rolando, me dijo para que vaya a investigar esta nueva medicina para la retinopatía. Me pagan $10,000 mensuales y mi esposa, que es oftalmóloga de ojos, también le pagan. ¿Qué dices? Vete, compadre. ¿Qué vas a hacer acá? ¿Quién te va a pagar eso? Me da pena que te vayas, pero tienes que irte. Ya se quedó, vive en Estados Unidos. Pero hicimos muchas cosas con él cuando estuvo acá. Por lo menos tenemos cifras. Una vez me hicieron una entrevista en Radio Programa del Perú. Este doctor, ¿cómo se llama? Que hablaba bastante en el COVID. Que sale bastante en Radio Programa del Perú de Estados Unidos. Elmer Huertas. Y un día me conectan con el Elmer Huertas. Y me dice, doctor, ¿y cuántos hipertensos hay? ¿Cuántos diabéticos? ¿Cuántos? Me dice, ¿y usted por qué sabe tantas cifras? Porque asesoró, en ese entonces yo asesoraba un montón de tesis. Porque asesoro un montón de tesis y estoy revisando siempre. Es importante saber tu realidad, conocer tu realidad, no la del libro que viene a veces de Estados Unidos. Esto es Piura. Prevalencia de retinopatía en Piura, MINSA. Hicimos en 450 evaluados. No proliferativa, en general, la retinopatía 23%. De este 23%, 89% no proliferativa, 11% proliferativa. En salud, más o menos, acá salió 23, acá salió 22. Igual, la mayor prevalencia no proliferativa y proliferativa en menor porcentaje. Pero son cifras de Piura. Entonces, por lo menos tenemos una idea de lo que pasaba. Bueno, ahora, ya esto ya es antiguo, pues siguiente. La difusión eléctrica, que es la tesis de Poicom en 1999, evaluó 370%. En ese entonces pedimos que sildenafilo entrara al petitorio de Seguridad Social, se negaron. ¿Acaso la función sexual es un lujo? ¿Algo prohibido? Si es una función natural. Pero lo negaron. Y de estos 50% severa, 13% moderada, 32% leve. Poicom es un oftalmólogo acá de Piura. Siguiente. También se hizo una tesis también se hizo creo que el doctor Alex Valdivieso encontró diabetes gestacional 2%. Siguiente. Y una encuesta que salimos a hacer, a evaluar a 1,000, pero ganamos el ministerio, evaluamos 400 más o menos. Lo que pasa es que me habían invitado a participar en la confección de la ley peruana de diabetes, pero yo casi nunca he trabajado en ministerio, yo he trabajado realmente toda mi carrera en salud. Entonces me propuse evaluar 10 centros y en cada centro 100 personas, 100,000 personas, hacerle consulta, evaluar fondo de ojo y atender a los pacientes, ¿no? Y fuimos con 2 o 3 alumnos, Juan Amaral y mi enfermera de que tenía en ese entonces que me apoyaba en todo el Cayetano. Y evaluamos 400 y Darío Bardales, que era alumno, se acerca, me dice, por favor, doctor, déjeme hacer mi tesis. ¿Y qué quieres hacer? No sé, dígame usted.
Ya, le digo, hazte la encuesta socioeconómica. Y hizo su encuesta. Entonces encontramos que instrucción, el 7% de varones eran analfabetos, pero en mujeres el 22%. Cuanto más internos, hicimos en Paita, Sullana, Chulucanas, entonces la mujer es postergada. Y en promedio salía 20%. Entonces yo le digo, está mal tu tesis. Oh, vamos a tener 20% de analfabetos. Doctor, está bien hecho. No, está mal. Ya, pues públicala, pues. Y años después llega Alan García a su segundo gobierno. Vamos a trabajar para bajar el 20% de analfabetos del Perú. Entonces ahí dije, sí estaba bien la cifra. Es que tenemos que adecuar nuestro idioma al paciente. Muchos pacientes no tienen instrucción y a veces no te lo dicen por vergüenza. Entonces eso tenemos que entender. Masculino, quienes no percibían ingresos, 14%. Mujeres, 60%. O sea, la mujer depende de lo que le dé su papá, su mamá, su marido. Si quiere ir al médico, tiene que pedir. Había mucha dependencia. Dieta la hacía, ninguno llegó a la mitad, ni hombres ni mujeres. Fármacos, sí tomaba la mitad. Ejercicio, 2/3 partes. Hábitos nocivos, tabaco, casi 20% en hombres, en mujeres no. Alcohol, bastantísimo. Perú y Piura y Tumbes son los que más consumo de alcohol tienen en el norte del país. Gente. Entonces, tenemos que entender que ver pacientes no es que solamente vemos la glucosa. Si fuma hay que quitarle el hábito de cigarro, porque si no va a ser infarto. ¿Algo más? ¿Hay algo más? Ya. Bueno, en cuanto a fármacos, tenemos bastantes fármacos para diabetes. Orales, tenemos y inyectables. Hasta el año 1921 solo había dieta y ejercicio para tratar la diabetes. Y con eso el doctor Joslin, dedicándose solo a la dieta y al ejercicio, publicó en 1915 que disminuía la mortalidad, creo que un 20% o 30%, solo con dieta y ejercicio. Con dieta más ejercicio. Entonces, demostrando que antes se puede hacer mucho con dieta y ejercicio. En 1922 nace la insulina. Se descubre y sale al mercado. O sea, la insulina fue la primera medicina para la diabetes. No había pastillas, solo insulina. Y la gente se la peleaba. Y era una insulina de vaca, con muchas impurezas, generaba muchas reacciones, pero no había otra cosa. Y para el diabético tipo 1 comenzó a cambiarle su historia, porque a un niño o a un adolescente que le diagnosticaban de diabetes tipo 1, era como un cáncer. Decía, señora, prepárese porque su hijo va a morir en 3 meses. Porque el diabético tipo 1, si tú no le pones insulina, se muere, pues. Es así. Entonces cambia la vida de la diabetes. Y hasta 1954 o 57, algo por ahí, solo insulina. Creo que en el 54 sacan a la carbutamida, que fue el primer fármaco oral. Una sulfoniluria. ¿No? ¿Y dónde lo descubrieron? Cuando trataban con sulfas a un paciente con tifoidea, vieron que se le bajaba el azúcar. Descubrieron que las sulfonilurias tenían como que descubren. Y de ahí ya comienzan a salir la familia de las sulfonilurias.
Tenemos la clorpropamida, que ya no se usa. La glibenclamida, que ya deberían sacarla del mercado. La glimepirida. La glicacida. La glipicide. Todas son sulfonilurias. Las sulfonilurias estimulan la secreción de las células beta. Yo no las uso porque no me gustan las hipoglicemias. No hay casi... Estaba conversando con endocrinólogos, pues que supone que nosotros debemos manejar mejor la diabetes, ¿no? Y que usan mucho sulfonilurias. Y le digo, yo no uso. No, entonces, poco que no les incomodó mi posición, así que mejor me paré y me fui. Porque uno tiene que expresar lo que hace, ¿no? Lo que dice. Porque si escuchas otras opiniones, ¿y por qué no puedes expresar la tuya? Yo no uso. Yo soy investigador, yo investigo medicinas futuras. Y a veces, varias veces he tenido protocolos de Sanofi. Y a veces la línea de investigación me hace que yo vaya a sus charlas del marketing, o sea, de los productos. Y voy a veces, porque ya, pues si me está dando chamba, pues voy a escucharle su charla, pues, ¿no? Pero a veces de lo que no yo no uso, no me gusta escuchar. De un día me invitan, me dice, doctor, traemos a unos colombianos que van a hablar de glimepirida, lo invitamos. Ya estaba yo comprometido, pues, porque tenía 1 o 2 estudios con ellos. Digo, ya, pero digo, tú ya sabes por el prescript que yo no receto sulfonilurias. Sí sabemos, doctor, pero ¿para qué vaya? Bueno, si quieres voy, pero ya sabes que no voy, no uso eso. Porque, de verdad, es peligroso, habiendo ahorita tantas medicinas buenas, usar fármacos que te producen hipoglicemia. Y una hipoglicemia es algo desagradable y hasta peligroso. Pero cada uno es libre de usar lo que quiere. Tenemos de ahí, vinieron la familia de salió de las biguanidas, que ahorita nada más tenemos la metformina. Y desde aquel entonces, creo que fue por el 70, ¿sí? Sale la biguanida, que es la metformina. Y salieron 3. Una o 2 de ellas producieron acidosis láctica, entonces Estados Unidos la retira. Dice, no, ya no entran acá, ya no, se prohíbe la venta de sulfonil, de biguanidas acá en Estados Unidos, pero Europa siguió usando, se quedó con metformina. Y pasaron los años y metformina se fue agarrando los primeros puestos por muchos años. Creo que todavía sigue siendo el primer fármaco de inicio, la metformina. Entonces, llega por los años 2000 que Estados Unidos tiene que rendirse y dice, ya, ante la evidencia, pues ya sí, vamos a dejar que entre, pues. Y cuando entra un producto a un mercado virgen, es como si recién lo hubieran descubierto. Si bien ya se usaba en todos los países, pero en Estados Unidos era nuevo, entonces nadie le puede copiar. Entonces, como decir, tienes el mercado a tus manos. Son 5 años de que dura la patente. Y no sabía qué hacer con tanta plata, con tantos millones que ganaba el laboratorio el dueño. Pero entró. Entonces ya metformina se usa en todos los países. De ahí sale una familia que casi no se vende, pero es muy similar a las sulfonilurias. Linidinas, creo que salen por 90. Salen 2. Pero también tiene el mismo efecto, estimulan la secreción de insulina. De ahí vienen ya por el año 1980 y tanto, salen los inhibidores de la DPP4. ¿No?
que son fármacos que se usan bastante, sobre todo asociados con metformina. Metformina se acomoda con todos. Entonces, de ahí salen ya los, que es como de la misma familia, debe haber salido por el 1995, salen los GLP-1, análogos de GLP-1. Tenemos bastante y ahora se clasifican en primera y segunda generación. Inclusive ahorita ya se llaman, hay análogos duales, o sea, análogos de GLP-1. Y en primera generación hay varios que todavía se usan. Byetta es el primero. Generación, de ahí vienen los de segunda generación. En todo caso, todos son sustancias similares al GLP-1. A nivel gastrointestinal, nosotros tenemos dos hormonas, GLP-1 y GIP. Entonces, todos apuntan a ser como el GLP-1, porque el GLP-1 estimula bastante al páncreas para que suelte insulina y bloquea el glucagón. Ustedes saben que el glucagón sube el azúcar. Entonces, tiene doble efecto. Y encima te hace bajar de peso. Entonces, se vuelven ya famosos estos fármacos. Ya comienza a diferenciarse primero los primeros. Estaba el Byetta, Exenatide. Después sale en segunda generación. Y ahorita ha salido ya casi como la tercera generación, que es análogos de GLP-1 y con análogos de GIP. O sea, le llaman los duales. Entonces tenemos, y esto se inyecta, algunos hay oral, pero la mayoría son inyectables. Y por ahí a un doctor se le ocurre una herejía. No se le ocurre una herejía. ¿Qué pasa cuando la glucosa en sangre va creciendo? Entonces llega una carga grande de glucosa al riñón, ¿no es cierto? Y cuando llegamos a tener en sangre 180, máximo 200, ya hasta 200, el riñón trata de quedarse con el azúcar, no la deja salir. ¿Por qué? Porque el azúcar es un alimento, ¿no es cierto? Pero cuando ya pasa los 200, ya el riñón ya no puede detener esa carga, ya agarra un poco, pero el resto se le sale. Por eso el paciente dice, probá mi orina, está dulce. Normalmente la orina no es dulce, normalmente la orina no debe tener azúcar, ¿no? Entonces, más o menos, los diabéticos a veces hasta con 200 no pierden azúcar. Pero más o menos la tasa está calculada en 180. Pero alguien dice, ¿y qué tal si hacemos que el riñón bote el azúcar ya no con 200, con 160? Porque lo que daña en sí es la hiperglicemia. Entonces, ¿para qué vamos a tener al diabético con hiperglicemia? Ya con 160 que la bote. Ya. O sea, normalmente botamos cuando está encima de 200. Pero acá inducimos la pérdida de azúcar por la orina con medicinas. Entonces, ¿quiénes hacen que se retenga la glucosa? Los SGLT2. Entonces, esos son los que ayudan a que no se pierda azúcar. Y si yo lo bloqueo, entonces ya cuando la glucosa llega a 160, comienza a salirse por la orina la glucosa. Sin que yo tenga mucha azúcar, porque en sí lo que daña al cuerpo es vivir crónicamente con glucosas altas. Entonces, ya comienza, al inicio no se le aceptaba. No se aceptaba este principio. Decía, ¿cómo? Si nosotros tratamos que el diabético no bote azúcar, nosotros le vamos a provocar que bote azúcar. Es como decir que tu bote se está llenando de agua y tú comienzas a botar el agua afuera. ¿Sí entienden estos conceptos? No, si no, les repito. ¿Sí entienden ustedes eso? O sea, normalmente perdemos azúcar cuando estamos en 180 o 200.
pero, cuando está menos de, con estas pastillas, yo hago que se pierda cuando esté en 160, o sea, ya casi nunca voy a pasar de 160 en sangre. O sea, me evita la hiperglicemia por eso, ¿no es cierto? Y al inicio no se aceptaba, pues después se vio que eran muy buenos y después los estudios demuestran que disminuye el riesgo cardiovascular, que disminuye presión, que disminuye, retrasa el daño al riñón. Pues ahorita son fármacos usados ampliamente, los inhibidores de la SGLT2. Es lo que ahorita se... Pero el problema es que como todo fármaco nuevo es caro, pues un SGLT2, dapaglifosina, por decir, empaglifosina y glifosina y canaglifosina son los tres que hay en el mercado. Entonces, está promedio, usando un genérico ya 7 soles, 5, 6 soles. Para mucha gente, 6 soles diarios es un montón de dinero. Multiplícalo por 30, son 180 soles. ¿No? Contra la glibenclamida que vale 10 céntimos, 30 glibenclamidas son 3 soles al mes, versus 180. A veces el precio hace que se use cosas que no deberían usarse. Entonces, se logró eso, y eso es lo que tenemos de fármacos para usar. Pero acuérdense bien que antes que el fármaco está cambio de estilo de vida, y es lo único que quiero que recuerden. No quiero que recuerden tanto fármacos, porque primero usen el fármaco más potente. Ya les dije que el doctor Jolin, que es el creador de la clínica más grande del mundo en diabetes, la clínica Jolin, demostró que con solo dieta y ejercicio demostraba mortalidad, disminuía mortalidad. Él fue el primer diabetólogo americano. Sigue. ¿Cuándo decimos que hay glucosa baja? Hipoglicemia. ¿Cuándo decimos que hay hipoglicemia? ¿Cuándo? Menores de 70. A veces dicen unos menores de 60, 45, pero ya se quedaron con 70. Entonces, si yo tengo 70, estoy hipoglicemia. A lo mejor no siento nada. Con 70 raro es que alguien sienta algo. Salvo que yo esté en 200 y me han puesto un chorro de insulina, un montón de insulina, y que se baje rápido, y esa bajada rápido, si cuando llego 70, 80, y si la voy a sentir, voy a tener sudoración, los malestares de la hipoglicemia. ¿No? Entonces eso sí ocurre. Pero por lo general con 70 no más. La mujer suele tener en ayunas menos de 60 y estar asintomática, sin que tenga manifestaciones. Pero el término ahorita es, el valor que se usa es 70. Cuando llegue alguien con síntomas de hipoglicemia y ustedes comprueben en emergencia que está en hipoglicemia, ¿qué es lo primero que preguntan? El examen neurológico. ¿Qué es lo primero que preguntan al paciente o al familiar que lo acompaña? Si es diabética. Si es diabético, porque ¿qué enfermedad se asocia más con hipoglicemia? ¿Y por qué se da bastante hipoglicemia en la diabetes? Exceso en el paro. Sobredosis. ¿Ah? Por insulina y por sulfonilurias. Los otros no producen hipoglicemia. Si yo tomo metformina, no. Eso no produce hipoglicemia. La dieta no produce hipoglicemia. Un día a 6 de la tarde estaba atendiendo María Auxiliadora y me llega una paciente que es ciega y me la lleva a su familia y estaba inconsciente y mi mamá se ha puesto mal, le perdió conciencia. Entonces le digo, mira, la glucosa tenía 30, estaba en hipoglicemia, un coma de hipoglicemia. ¿No? Entonces, le digo, pónganle su destroza y pónganle un cuarto, se queda hospitalizada hasta mañana. Le digo, ¿qué ha tomado tu mamá? Y en ese entonces ella le estaba dando un inhibidor de la DPP4 y eso no produce hipoglicemia. Entonces le digo al hijo, ¿qué ha tomado tu mamá?
lo que usted le receta, doctor. Yo le receto Janubia, eso no produce hipoglicemia. Nada más lo que usted le receta, doctor. ¿No les da glibenclamida? No, doctor. Solo lo que usted le receta. Qué raro, le digo, porque el Janubia no produce. Ya si tu mamá se queda hasta mañana, ya, doctor. Al día siguiente, y adelante su hijo se despierta a la paciente, creo que se llama María. María, ¿por qué tomaste glibenclamida? Así no le pregunté si había tomado de frente, le dije. ¿Por qué tomaste glibenclamida? Porque me dolía la cabeza y pensé que se me había subido. Y doctor, el Janubia vale 5 soles, y yo no tenía 5 soles. Ya le dije, cómprame una glibenclamida. Y le digo al hijo, y ayer no te dije, bajó la cabeza. Había tomado glibenclamida y el hijo me lo había negado. No, doctor, tomó la Janubia que usted le receta. No, eso no produce hipoglicemia. No, doctor, sí tomó. Sí, ya puedes decir lo que quieras, pero no, eso no produce hipoglicemia. Entonces, entiendan bien las cosas. Diabetes es la primera causante. Y lo que ustedes, cuando detecten una hipoglicemia, deben preguntar, ¿es diabético o diabética? ¿Qué toma? ¿Se inyecta insulina? ¿Se toma sulfonilurias, amaril, glimiperida, glibenclamida? A veces hay diferentes nombres comerciales. Ahora, si no es diabética ni usa ningún fármaco, ahí sí es una hipoglicemia endógena y hay que averiguar la causa. Y si ha llegado con hipoglicemia importante, hay que internarla. Bueno, no basta, no es simplemente pasarle un chorro de destroza y decir, ya se despertó, ya está bien, ya váyase a su casa. Porque probablemente tenga un problema serio, ¿no? Entonces, porque el que hace hipoglicemia severa tiene problemas serios. Si no es la sulfoniluria, no es la insulina, tiene algo. Y por lo general son tumores, ¿no? El insulinoma es uno de ellos, pero el insulinoma es raro. Y hay también muchos cánceres que producen hipoglicemia. Hace un año creo que me llevaron una paciente, me dice, papá, se le baja, ya le va varias veces a emergencia, y me le ponen destroza y me lo mandan a mi casa, pero ¿por qué, doctor? Le digo, dale una ecografía de abdomen y pelvis y una radiografía de tórax. En la radiografía se le pedí por sospecha de mesotelioma, o sea, un tumor de la pleura. Y en el abdomen para ver si había un tumor. Y en el abdomen apareció un tumor en el riñón. Le digo, ese es el causante de la hipoglicemia. Anda al hospital que le operen y le saquen ese riñón. No quisieron. Pero entiendan bien, primera causa es diabetes. ¿Es diabético? No es diabético. ¿Sí? ¿No? Y segundo, ¿qué toma? Hay fármacos que bajan. Entiendan bien, metformina no produce hipoglicemia. Los GLP-1 no producen hipoglicemia. SGLT2 no producen hipoglicemia. Sulfoniluria es insulina. Y a veces el paciente dice la verdad media. ¿Sí? Cuando le comienza a bajar la glucosa, vienen los síntomas de descarga adrenérgica. ¿Qué hace el cuerpo que comienza a ver que está bajando la glucosa? Suelta adrenalina, suelta glucagón. Entonces, y esto va al hígado y va a buscar la reserva de azúcar que tenemos. Va a buscar el glucógeno hepático. Y el glucógeno hepático lo rompe para tratar de levantar la glucosa. Pero a veces la caída es tan fuerte y lo que hay en el hígado es tan poco que no alcanza. A lo mejor levanta un ratito y vuelve a caer. Entonces, ahí se producen los síntomas de descarga adrenérgica, palpitaciones, sudoración, intranquilidad. Entonces, los síntomas son realmente esos, sudoración. No es sudoración de cara, de manos, no, de pecho y a veces de brazo.
Entonces, eso sucede. Pues dice, me da bochorno, sudor acá. No, eso no es. Entonces, de ahí viene, si eso sigue avanzando, sigue bajando la glucosa, vienen los síntomas de neuroglucopenia. Ya las neuronas ya comienzan a sufrir porque le falta glucosa. ¿No? Comenzamos a sentir dolor de cabeza, hambre. Por eso a las 2 de la tarde decimos, me duele la cabeza de hambre. Y si eso sigue progresando, la persona pierde conocimiento y si sigue avanzando, comienza a convulsionar y puede hasta morir. Pero por eso es importante enseñar a la gente. Si yo le doy una sulfoniluria, tengo que enseñarle los síntomas de hipoglicemia. Si yo le receto una insulina, tengo que enseñarle los síntomas de hipoglicemia, para que lo reconozca y lo sepa tratar. No, si nada más le doy y no le explico, pues estoy haciendo mal. Entonces, uno tiene que entender los síntomas que vienen acompañados del descenso de la glucosa. Póngase que le llega el paciente en coma. Le dice, sí, mi hermana usa glibenclamida, o mi papá usa glibenclamida, y comenzó a temblar, a hablar incoherencias, y le hemos traído, y está con azúcar baja en 35. Y al médico le pone su destroza, el paciente se estabiliza un poco, ¿no? Y a veces, si el cuadro ha sido agudo, se va a recuperar rápido. Pero si ya tiene horas, no va a haber eso. Entonces pónganse que ya tiene horas y lo llevan. Y ustedes le suben, le ponen una destroza y la glucosa sube a 140, 150. Pero el paciente no despierta. Doctor, me dice, doctor, pero ya está a 180, 200, ¿y por qué no despierta? No despierta. No despierta porque la recuperación de la neuroglucopenia no va con la recuperación de la sangre venosa. Más si he estado muchas horas en neuroglucopenia, mi cerebro se va a demorar horas también en recuperarse, sobre todo si ha sido profundo y prolongado. Y a veces ya no se recupera, si ha estado horas de horas. O sea, no se desesperen, ya subió, no quieren subirle más, métele más destroza, ¿no? Ya estás en el nivel. Espera que se recupere la neuroglucopenia. Llega un paciente en emergencia, doctor, soy diabético y comenzaba a sudar y uso insulina, NPH y R, y comenzaba a sudar, mi pecho se mojado, y me siento intranquilo. Ustedes le toman la glucosa y está en 45. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya te estoy diciendo que usa insulina. ¿Qué hacen? ¿Y para qué le van a dar destroza? ¿Ah? ¿Por qué no usan la boca si el paciente está despierto, está conversando? ¿Por qué tienen que pincharlo? La medicina es para pensar, no para repetir. Y eso es lo que quiero que ustedes sean pensantes. Y está despierto, está que te conversa, dale su tacu-tacu pues ahorita ahí. O lo que tengas a la mano. Hace unos días me despiertan a las 5 de la mañana en el instituto. El paciente se le bajó la glucosa a 60. Cambia la destroza. No encuentro la destroza, me dice la enfermera. Le digo, ven para acá, chiquita. Ahí en la refrigeradora hay mandarinas. Dale 2 mandarinas, ya. Y déjame descansar. Y busca la destroza. Si no la encuentro, me avisa. Ya, si no la encontró, ya me fui, yo busqué un coche paro y saqué, ahí está tu destroza. Pero tienen que aprender que si hay vía, este paciente esté despierto, tienen que usar la vía oral.
La vía para enterar es cuando ya el paciente ya no puede ingresarle por vía oral. Si tienes para medirle, le das un vaso de agua o una limonada con 3 cucharaditas de azúcar. La idea es subirlo, no mucho, o sea, si está en 60, subirlo a 130, no pasarlo a 400, ¿no? Pero si el paciente está solo o si a veces no tiene experiencia, a veces al paciente cuando está con hipoglicemia, usted le dan una Coca-Cola, se la pasa. Entiendan bien que la insulina no es que sea mala. A veces no la prescribimos bien o no educamos al paciente. Y cuando se usa insulina, el riesgo es la hipoglicemia, pues, ¿no? Es como cuando ustedes están cocinando. ¿Cuál es el riesgo? Que se corten con el cuchillo, que se quemen las manos en la cocina. Cuando alguien maneja, ¿cuál es el riesgo? Que se choque, que se accidente. Esos son riesgos, entonces hay que saber disminuir los riesgos. Ahora, cuando llega un paciente de hipoglicemia y no es diabético, hay que internarlo y buscar si hay algún tumor. Los insulinomas son chiquititos y a veces no te da hipoglicemia todos los días, a veces hay que hasta provocarla, someterlo a ayuno prolongado. Y eso es feísimo. 3 días, a ver si yo los dejo a ustedes 3 días sin comer, a punta de agua nada más, a ver cómo la pasan. Ese es el ayuno prolongado. Para tratar de que hagan hipoglicemia y ahí sacarle la muestra. ¿No? Entonces hay que estar seguro. Y a veces sí demuestra que hay un hiperinsulinismo porque todo parte de demostrar que hay mucha insulina para la glucosa. Cuando la glucosa sube, comienza a subir la insulina y van de la mano, sube y baja, van así como 2 novios, sube y baja. Pero en el insulinoma, la glucosa cae y la insulina sube. Porque esa es una secreción autónoma y no respeta ya la glucosa ni le interesa. Suelta el tumor insulina. Y hacen el diagnóstico de hiperinsulinismo y después tienen que hacer el diagnóstico de ubicación. Porque el páncreas tiene cabeza, cuerpo y cola. Entonces, tenemos que saber dónde está el tumor para decirle al cirujano, oye, ahí esto y opéralo. Porque si usted, si no está localizado dónde está, va a entrar a operar a ciegas y puede que saque un pedazo del páncreas y no esté ahí el tumor. Entonces, una vez que hayan hecho eso, lo localicen y lo sacan. Si no es un insulinoma, realmente son tumores, cánceres de riñón, de hígado, ¿no? Y ahí lo que debería hacerse es, cuando hay hipoglicemia, tratarla, ¿no? Ahí tenemos la dextrosa, al 5, al 10, al 33, y también podemos usar corticoides, dexametasona, que estimulan la producción de glucosa nueva, la gluconeogénesis. Y una vez detectado el tumor, si es posible operarlo, se saca. Entonces, esas son las causas más importantes de hipoglicemia. Y hay que tratar de identificarlas. Pero acuérdense bien, cuando viene a hipoglicemia, la detectamos y el paciente está despierto, vía oral. Cuando él no es por diabetes ni por fármacos para diabetes y ha sido importante el cuadro, el paciente se queda internado y hay que estudiarlo. Entonces, aprendamos a detectar estos cuadros y darle la solución. A veces el tumor puede ser resecable, pero a veces no hay quien lo reseque. Pues. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, a ver, pasa, a ver si me había pasado algo. Ahí está la insulina, la glucosa, y van de la mano las dos, de aquí. ¿Sí? Ahí suben las dos, sube y baja, van de la mano. Siempre van de la mano, siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipoglicemia?
¿no? El páncreas ya no produce insulina, baja. En cambio, si yo encuentro una hipoglicemia y está la insulina alta, me está hablando de un hiperinsulinismo. Puede ser que yo me lo haya inyectado con insulina, puede que te haga un endógeno. Y liberamos glucagón y adrenalina, que les dije, y tardíamente hormona de crecimiento y cortisol. Siguiente. Entonces, baja la secreción de insulina y comenzamos a consumir el glucógeno hepático, que es pequeño. Comenzamos a generar lipólisis para formar glucosa nueva, la gluconeogénesis. Y disminuimos la captación muscular de glucosa. Siguiente. Cuando aumenta el glucagón, aumenta la glucogenólisis hepática y aumenta la gluconeogénesis, pero eso no es tan rápido. Siguiente. Aumenta el cortisol, también estimula la producción de gluconeogénesis. Cuando haya disminución de la gluconeogénesis, por ejemplo, en la insuficiencia hepática, en la cirrosis o en la insuficiencia renal, porque los dos órganos que están metidos en la gluconeogénesis es el hígado y el riñón. Entonces yo puedo estimular un poco inyectándole corticoides. O sea, a veces no responde, te dice la enfermera, doctor, ya subió, pero otra vez bajó, está en ese juego. Métele una dexametasona. Y eso va a estimular la producción de glucosa nueva, de gluconeogénesis. Siguiente. Entonces hay síntomas de secreción simpática y neuroglucopenia. Y en la neuroglucopenia, ahí sí el paciente puede no recordar lo que ha pasado. Hay pacientes que me dicen, doctor, mi familia está molesta, yo no sé qué he hecho, pero se me bajó el azúcar y dicen que los he insultado, que los he botado a todos. Porque pasa eso, pues. No, un día llegó un paciente llorando. Yo, ¿qué tiene? Mi papá se ha puesto a llorar. Mira la glucosa, 30, ya dale su Coca-Cola. Ya se le fue. Dependiendo de varias cosas, pero acuérdense bien, alteración de la conducta sin motivo y también trastorno del sensorio es por la neuroglucopenia. Siguiente. Siguiente. Ustedes ya les pasará que cuando están en clases a mediodía ya quieren comer algo porque ya no captan nada, ¿no es cierto? Como ahorita seguro. Siguiente. Entonces hay síntomas autonómicos, palidez, diaforesis, taquicardia, y cuando hay hipoglicemia hay hipertensión. Y a veces llega el paciente y le toman la presión. Es la hipertensión. No, es la glucosa que ha bajado y como consecuencia subió la presión por la descarga adrenérgica. Entonces, siempre es bueno medir la glucosa. Siguiente. Ya cuando pierde el conocimiento, ya pues hay un gran sufrimiento de las neuronas. Puede haber muerte, por eso siempre, por eso yo le tengo miedo a la hipoglicemia. Siguiente. Las variaciones se dan con la edad, con la etiología y con la velocidad de instalación. Si baja rápido hay más manifestaciones, si baja lento pocas manifestaciones. Siguiente. Ahí tienen ustedes la respuesta simpática a la hipoglicemia. Siguiente. 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 Cuando la glucosa está a menos de 70 y mayor de 54, decimos que es una hipoglicemia leve. Cuando está a menor de 54, es nivel 2 o intermedia. Cuando está disminuido y asimismo el paciente se da cuenta, percibe, pero no puede, por ejemplo, abrir la refrigeradora, se siente mal, se siente que le está bajando, está sudando, pero no se puede parar y es severa. Ahí necesita yo, oye, hijo, esposo, esposa, tráeme algo con azúcar, porque yo no puedo hacerlo ya.
Siguiente. Hipolisemia en ayuno, la orgánica, hay que sí buscar, como les dije, tumores. Y la hipolisemia reactiva, que a veces se ve en los prediabéticos, cuando almuerzan, tiene una hipolisemia 4 horas después. Siguiente. Y la orgánica puede ser con hiperinsulinismo, puede ser porque se inyecta mucha insulina o porque se toman muchas pastillas de sulfonilurias. Siguiente. Entonces nosotros para manejar diabetes tenemos muchos fármacos. Los que producen hipolisemia son las sulfonilurias y las insulinas. Los agonistas del receptor GLP-1 no producen eso. Siguiente. Las sulfonilurias sí producen, ahí tienen ustedes todas las que hay. Copamida, glibenclamida, glicacida, glipicida. Siguiente. Y estas, aparte de producir hipoglicemia, suben también de peso. Todo lo que produce hiperinsulinismo, por eso la insulina aumenta de peso, por eso las sulfonilurias aumentan de peso. Siguiente. Siguiente. Hay situaciones donde el ejercicio se vuelve riesgoso porque puede haber hipoglicemia y puede pasarle algo. Por ejemplo, cuando practican buceo, natación. Siguiente. En ayunas, la orgánica puede ser porque el hígado está muy dañado, hay una insuficiencia renal también avanzada. O sea, los órganos que producen glucosa nueva están muy dañados. En el alcoholismo también hay. Y en tumores. Siguiente. Siguiente. Siempre hay que enseñarle a usar el glucómetro para que el mismo se detecte. Siguiente. Y cuando es por tumores, a veces ya tenemos que pedir análisis, insulina, péptido C, IGF-1, IGF-2, anticuerpo antirreceptor de insulina, anticuerpo antiinsulina. Siguiente. Hay que hacer ecografía de abdomen. Siguiente. Radiografía de tórax, a veces hay mesotelioma. Siguiente. Tomografías, donde va a haber los tumores. Siguiente. O resonancia. Siguiente. Y para los insulinomas a veces hay que usar la arteriografía. Siguiente. Siguiente. Siempre es bueno cuando tengan riesgo el paciente usa insulina o sulfonilurias, lleva 3 caramelos. Siguiente. Le puede salvar de un momento desagradable. Siguiente. 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 Si el paciente está despierto, hay que darle por boca bioglucosa, cualquier bebida energética. Y si ya perdió la conciencia, destroza glucagón. En varios países venden glucagón, pero en Perú no venden. Y Eutrioti es una hormona, un análogo de la somatostatina. Siguiente. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Muy bien. Gracias.